Hola, hola, aquí estamos con ustedes, un tema más sobre el duodeno. Recordar que estamos trabajando con el duodeno y lógicamente hemos intercalado algunos temas muy importantes de neurociencia que tengan relación con inervación, que tengan relación con todos estos casos que tienen relación, por ejemplo, con las hormonas, con el sistema nervioso central, con el sistema nervioso periférico. Pero bueno, ya hoy nos vamos con el síndrome de Dumping, muy interesante síndrome que tiene una relación muy directa en el trabajo estómago-duodeno. ¿Qué pasa? Que hay un control que vamos a explicar en este video de hoy, un control muy importante a nivel pilórico por la inervación, el control de inervación del simpático y parasimpático, el cual explicaremos también aquí hoy como recordatorio, y que el vaciamiento de gástrico hacia el duodeno o intestino delgado tiene su control. Cuando se rompe ese control, lógicamente ocurre lo que se llama el síndrome de Dumping. Vamos a explicar por qué se llama Dumping este síndrome, o vaciamiento rápido del estómago, síndrome de vaciamiento rápido. Es muy interesante porque fíjense que el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, tiene sus características, tiene su pH, tiene sus concentraciones, por lo tanto que deben ser conservadas bastante cerca de lo normal, porque pueden haber alteraciones como el shock, por ejemplo, o el síndrome de Dumping, que tiene una alteración vasomotora muy importante. Sobre todo es alteración vasomotora duodenal. Es otro nombre también que se le puede poner según la bibliografía. Así que vamos a empezar diciendo, vamos a ver un poquito recordatorio sobre la anatomía gastroduodenal de forma un poco rápida, porque hemos hablado bastante ya de lo que es estómago duodeno, concepto de lo que es freno duodenal, cómo se manifiesta este concepto, por qué es un freno, por qué hay un stop, y debe haber un stop entre el vaciamiento gástrico hacia el duodeno, debe haber un stop o un control. Concepto aplicado de lo que es dumping, distribución del agua en el cuerpo humano de forma rápida, y ver por qué se produce en realidad estos signos de shock en el síndrome de dumping. Vamos a ver cómo se mueve la masa de agua de un espacio a otro sin control, y es lo que produce la hipotensión y el cuadro clínico. ¿Qué es el movimiento osmótico? Recordatorio de la fisiología duodenal, concepto fisiopatológico de síndrome de dumping, causas del, aquí le puse DS porque dumping syndrome, cuando vean DS es dumping syndrome o síndrome de dumping. Clasificación, tratamiento quirúrgico relacionado con el dumping syndrome. Muy importante, trataremos de que todos estos temas siempre lo más, un poco de acuerdo a lo sencillo, sin un nivel, porque recordar que siempre me ven muchos estudiantes, la cantidad de suscriptores que tengo, estudiantes, es mucho, y muchas veces si no hacemos nada con subir el nivel, por ejemplo en los casos de algunas técnicas quirúrgicas que ponemos, porque no serviría de nada el video. Y además hay muchas personas que me ven que no son médicos, no son estudiantes, son simplemente deseosos por ver un tema de medicina, y quiero que se entienda lo mejor posible. Bueno, antes de seguir, nada, siempre le doy las gracias a todos los suscriptores, a todos los que se han suscrito. Saben que este canal es de ustedes, le doy las gracias. Y no olviden de darle a la campanita, de completar las notificaciones para que le lleguen los videos cuando yo los suba. Así que nada, vamos a seguir adelante y vamos a seguir adelante. Ok, recordar que ya vimos el estómago, que es una cavidad hueca, desde el cardia al píloro, es como una J, donde se realiza la digestión a través de enzimas específicas y el ácido clorhídrico, y el quimo que viene del alimento viene
después de la cavidad oral hacia el estómago, sufre una desintegración, una digestión por las enzimas, la pepsina y estimulaciones del ácido clorhídrico por la misma gastrina. Y ¿qué pasa? Que ya después pasa a lo que es a través del esfínter pilórico, este es el antro, pasa a lo que es el duodeno. Por eso este canal pilórico, el canal pilórico consta del antro y el píloro en sí, gobernado, como le digo, por el simpático y el parasimpático. Hoy vamos a recordar un poquito cómo funciona. Es un esfínter bien controlado que no permite, mientras está el periodo digestivo, que el alimento pase, a pesar de que hay ondas peristálticas fuertes, que el contenido pase al duodeno, porque no puede. Vamos a ver qué características debe tener ese contenido quimo para que pueda ya pasar al duodeno y que no produzca el síndrome de dumping o vaciamiento rápido. Pues nada, vamos a ver algunas características. Los dos son órganos musculares y se realizan dos digestiones diferentes. La digestión aquí prácticamente de mezclar y desintegrar toda esta materia alimentaria que ha llegado desde la cavidad oral, y en el duodeno ya debe llegar como líquidos específicos para ser absorbidas y continuar la digestión hacia el resto del intestino delgado. Vamos entonces a ver qué es el freno duodenal. Este es el estómago, aquí estaría el píloro, este es el bulbo duodenal, aquí estaríamos hablando, es la primera porción del duodeno, la porción más superior, aquí después del píloro, y esta es la primera parte del duodeno. ¿Qué pasa? Hay un control osmótico del quimo en el estómago. Debe haber un equilibrio osmótico tal de este material, de este líquido que está aquí llamado quimo, que no sea muy concentrado y que ya no sea en forma de alimentos no degradados por las enzimas, etc. Debe haber ya aquí, cuando el alimento llega, lógicamente que debe haber una acidez entre 2 a 3 en cuanto a la escala de acidez, de 2 a 3 como ácido. Y debe haber una disminución de esta acidez, lo más acercarse a 7 o 6 para poder pasar al duodeno. Si no, hay un freno duodenal. No se abre prácticamente el píloro, gobernado fundamentalmente por el parasimpático. El vago es el que da la orden para que se abra ese píloro, etc. Hay un stop de vaciamiento antes de que se libere la colecistocinina o la pancreosimina y otro de bicarbonato a nivel de duodeno. Mientras esto no ha ocurrido, no se abre ese píloro. Recordar que también toda esta liberación de la pancreosimina y la colecistocimina depende de cuando ya el contenido ha llegado a duodeno. ¿Para qué? Para que se liberen los jugos pancreáticos y además se contraiga la vesícula estimulada por la colecistocinina y entonces vierta la bilis en el duodeno. O sea, esto es un proceso bien que lo vamos a entender mucho más cuando estudiemos ya el páncreas como tal y las vías biliares. Eso viene por ahí también. Pero se lo menciono hoy porque forma parte del freno duodenal. Y además hay unas respuestas vagales para la apertura del píloro. Lógicamente, hay una apertura, hay un stop del simpático, que es el que se encarga de cerrar ese píloro, y hay una estimulación vagal que abre el píloro y pasa entonces el contenido al duodeno. Ok, todo ahí está bien y controlado. Ahora bien, ¿a qué factores fisiológicos responde el control del esfínter pilórico? Hay factores gástricos y factores duodenales. Los factores gástricos va a ser la estimulación eléctrica central, el volumen gástrico, ya cuando hay un volumen gástrico adecuado y hay estimulación eléctrica central, con una calidad de alimento gástrico, una acidez del quimo gástrico ya más controlado y un poquito menos ácido, una presión osmótica gástrica adecuada. ¿Qué pasa? Se suman entonces los factores duodenales, donde la alta acidez y los productos grasos y proteicos, como que posiblemente la alta acidez forma parte del freno duodenal. Si hay una alta acidez,
no pasa al duodeno, lógicamente hay un stop, un freno duodenal y productos grasos y proteicos que deben estar ya más digeridos a nivel gástrico. Está la enterogastrona, la colecistoquinina, la habíamos mencionado, y el péptido inhibidor gástrico, el GIP, que de esto depende, de esta parte ya depende del duodeno, la estimulación del péptido inhibidor gástrico. ¿Qué pasa? Que esto es lo que ayuda a que haya un freno de lo que es el vaciamiento gástrico o que sea más controlado. Estos son los factores fundamentales de qué depende el trabajo del esfínter pilórico. El de la presión osmótica, de la acidez y el volumen gástrico. Ese volumen gástrico, lógicamente, que era un volumen de distensión por alimentos no digeridos, se va ya poniendo más digerido. Hay cierto paso leve hacia el duodeno controlado y se va disminuyendo el volumen hasta que el esfínter queda abierto totalmente. Entonces ese contenido pasa al duodeno. Esto sería la parte de los factores fisiológicos dependientes de gástrico y dependientes duodenales. Ahora, funciones básicas normales del duodeno. ¿Qué pasa? Esta es una lámina que la hablamos cuando hablamos del duodeno. Lógicamente, neutralización del jugo gástrico. Lógicamente, las funciones del duodeno es ese jugo gástrico que ha llegado, lógicamente, con la presencia de bicarbonato, etcétera, y los jugos pancreáticos, más la bilis, que es alcalina, hay una neutralización del jugo gástrico inmediatamente. No puede haber una acidez excesiva a nivel duodenal, imposible, no puede haber. Procesamiento y continuación de la digestión. Lógicamente, acá se va a vertir a través de las vías biliares y a través del conducto pancreático las enzimas adecuadas, lipasa, amilasa, lo que es el jugo pancreático, bicarbonato y la bilis para continuar esa digestión. Absorción de agua, absorción de sodio y de monosacáridos como glucosa, lactosa y fructosa. Fíjense que aquí ya comienza una gran absorción del agua. Fíjense, el agua va de la luz hacia a los capilares, a las vénulas, etcétera, como absorción del agua, ácido monosacárido, ácido fólico y vitamina D. Y recibe la bilis y la secreción pancreática, como secretina y la colecistoquinina, para estimular o reestimular la producción y la contracción de la vesícula biliar. Todo esto es algo, una fisiopatología muy bonita que ocurre inmediatamente que ese píloro sea abierto y el quimo es permitido pasar sin un vaciamiento rápido o sin un dumping. Todo eso es normal hasta ahora. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Vamos a ver entonces qué significa la palabra dumping en realidad. Dumping viene de dump. Este dump, verter o derramar sin control. Este dump, si usted le pone la terminación dumping, es como que algo pasó sin control a través del píloro. Por eso se llama síndrome de dumping. Sin haber una adecuada preparación de ese quimo, pasa al duodeno y provoca lo que vamos a ver seguidamente, para ver qué cosa es el síndrome de dumping. Competencia desleal. ¿Qué pasa? Si llevamos la palabra dumping, por ejemplo, un dumping económico, un dumping en los negocios, vamos a ver que, para ver la palabra dumping, para que se pueda entender, en el comercio es vender productos muy por debajo del costo de producción, o sea, como que quemando la mercancía, en un mismo mercado. Eso es desleal, por eso se llama competencia desleal. Lógicamente, si el esfínter pilórico se abre antes de tiempo, eso es una deslealtad con el estómago y el duodeno. Lógicamente, ¿no? Ya sea quirúrgico o sea por un problema vagal, por ejemplo, o simpático. Por eso cuando hay un problema simpático, un miedo, etc., la comida me cayó mal, tuve diarrea, es porque lógicamente se estimula el parasimpático y abre ese esfínter y pasa ese contenido sin control, por ejemplo, es uno de los casos.
llevado a la anatomía sería la anatomía gastrodenal, el alimento o quimo pasa sin control a través del pilo. Esto sería lo que es dumping, derramar sin control. Quiere decir que pasaría el alimento al duodeno sin control. Masas de alimentos semidigeridas, etcétera, pueden pasar bruscamente al duodeno, y esa alta osmolaridad, esa alta concentración de alimentos va a provocar lo que vamos a ver seguidamente y que va a provocar el síndrome. Vamos a seguir adelante. Ok, inervación del estómago y duodeno, vamos a recordarlo rápidamente. Es el sistema autonómico, sobre todo el vago, que va a dar la inervación parasimpática, recordar, con su acetilcolina como neurotransmisor periférico a nivel de estómago, y el simpático, que viene de los nervios espláncnicos que atraviesan los ganglios simpáticos y va a llegar a lo que es el plexo solar, y ya llega como inervación simpática a lo que es el estómago y al pilo. Vamos a ver entonces. Y los nervios espláncnicos. Hay una reacción vasomotora. Cuando estos nervios tienen relación con la vascularización propia del estómago. Lógicamente, va a haber reacciones vasomotoras, y por eso a este síndrome se le asocia el nombre de síndrome vasomotor gastroduodenal, además del síndrome de dumping, por eso. Vamos a recordar entonces qué hace el vago. El vago ayuda en la motilidad y secreción endocrina o gastrina. Además, abre los esfínteres. Quiere decir que el vago abre el esfínter pilórico. Por eso cuando se hace una vaguectomía, lógicamente, y se hace la vaguectomía, predomina el simpático, se cierra el píloro, y por eso hay que hacer una piloroplastia, abrir el píloro. Esta es una de las causas del síndrome de dumping, por ejemplo, antes de seguir adelante. El píloro quedó abierto y puede pasar el contenido gástrico, dando secundariamente un síndrome de dumping. Y vamos a ver que la parte simpática inhibe la peristalsis, disminuye la secreción y contrae los esfínteres. Lo contrario a el simpático, contrae el esfínter pilórico, y el vago abre el esfínter pilórico. Por eso, les repito, cuando se hace una vaguectomía hay que hacer una piloroplastia normalmente, por eso, porque va a haber una reacción simpática, se cierra el esfínter, entonces da una estenosis. Lo contrario al dumping, o sea, el contenido gástrico jamás pasa al duodeno, y lo que hace falta es un control, no que no pase. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, nos vamos a otro concepto importante para ver cómo vamos cayendo poco a poco en el síndrome de dumping. ¿Qué es la ósmosis? Fisiología de la ósmosis. Fíjense que la ósmosis es aquella de aquellos sistemas de membrana que conocemos, y les prometo un video de los transportes de membrana y funciones de membrana. La ósmosis tiene relación con el agua. Fíjense que hay una membrana permeable, que en esta parte hay partículas. Ustedes ven 4 partículas, aquí va a haber, por ejemplo, 8, 9 partículas rojitas, lo que quiere decir que hay mayor concentración de partículas aquí que de agua. Por tanto, el agua pasa hacia donde hay mayor concentración de soluto. ¿Ok? ¿Entendieron ahí? Esto es muy importante, porque cuando imagínense que esto sea el duodeno futuramente, y este es el área vascular, ¿qué le pasaría al agua del sistema vascular? Pasa hacia la luz intestinal y deja prácticamente el área vascular con un poco volumen, disminución de plasma, disminución de volumen, y eso es lo que trae consigo el estado de shock o el síndrome prácticamente de dumping, de hipotensión y shock. Eso es muy importante, por eso estoy aquí ubicado ahora en lo que es la ósmosis. De pronto usted dice estómago y duodeno y de pronto caemos en la ósmosis, porque es para entender eso. Vamos a seguir a profundizar un poquito más todavía. Ok, esta es la célula, el espacio intracelular, este es el espacio extracelular y este es el espacio vascular. El espacio intersticial y el vascular conforman el espacio extracelular. Y fíjense ahora, este espacio que está aquí, que es un espacio transcelular,
un espacio, terceros espacios, que está en el líquido articular, el líquido, el cerebro espinal, el ojo, etc., poquito de líquido pericárdico, poquito de líquido peritoneal, etc., o también jugo intestinal. ¿Qué pasa? Todos los líquidos que están en el cuerpo humano, los que tienen relación con el volumen, son estos espacios. Los demás espacios están en el cuerpo humano, pero no rigen la hemodinamia. Lo hemos repetido varias veces. ¿Qué quiere decir? Que si se llena el intestino de líquido, o una ascitis, o un líquido pericárdico, por mucho volumen que tenga, no va a alterar, pues no va a aumentar la presión en lo que es el lecho vascular, lo que todo lo contrario, va a disminuir esa presión. Por tanto, puse aquí el jugo intestinal entre signo de interrogación porque no está entre los líquidos transcelulares, no se menciona normalmente en la bibliografía, pero cuando el líquido que pasa al intestino puede provocar shock a pesar de estar dentro del cuerpo humano, pero no está en ninguno de estos tres espacios, no está intracelular, no está intersticial y no está en el espacio vascular. Por tanto, ha pasado, como es lógico, a un espacio transcelular o potencial, que también se puede llamar. Potencial es otro concepto, pero bueno, es importante eso. ¿Qué pasa? Que les muestro esto, ¿por qué? Porque la pared del intestino está formado por células, tiene intersticio y tiene vasos. ¿Qué pasa? Que todo el líquido que está aquí, cuando la masa osmótica que llega al duodeno, al intestino delgado, es capaz de alar toda esa agua hacia la luz intestinal, lógicamente va a dejar desprovisto de líquido estos espacios y el paciente cae en shock o un verdadero estado de hipotensión. Eso es prácticamente el síndrome de dumping. Un resumen rápido de lo que es el síndrome de dumping. Porque el agua está distribuida en el cuerpo humano hasta en un 70%, pero está muy bien distribuida en distintos espacios. Que si cae, aunque sea el cuerpo humano, en un espacio que no denota o no tiene participación en la hemodinamia, el paciente va a estar en hipotensión, aunque el líquido esté dentro del cuerpo humano. Esto es importante, muy importante, entender. Ahora, concepto de dumping syndrome. Ahora caemos ya prácticamente. Es un síndrome que involucra al estómago y el duodeno, o intestino delgado. El duodeno es la primera parte. Cuando los alimentos, como azúcares simples, por ejemplo, refinadas, formando parte del quimo, aún no listo para llegar al estómago, llegar al duodeno, perdón, pasan hacia el intestino delgado en forma muy rápida. Dumping, forma rápida, sin control. De ahí viene el nombre del síndrome. Normalmente, por ejemplo, cuando hay una manga gástrica o una operación, una bariátrica, que esto todo se le explica a los pacientes, con el cambio de dieta que deben hacer, por toda esta fisiopatología nueva que les llega. ¿Qué pasa? Que el contenido, como que el estómago tiene poca capacidad, el contenido tiende a pasar rápido al duodeno. Y también puede aparecer entonces este síndrome en este tipo de pacientes. Vamos a explicar un poquito más profundo qué cosa es el... Bien, ¿qué pasa? Aquí está. El estómago normal tiene su quimo y por el control del píloro pasa normalmente al duodeno. Un tiempo más allá, unos 20, 30 minutos, una hora después que comenzó la digestión. ¿Qué pasa? Que si el alimento pasa rápidamente, bruscamente al intestino, esta concentración, esta osmolaridad que está aquí, que va a provocar el paso de agua brusca desde la luz de las paredes duodenales y de la parte del yeyuno, rápidamente hacia la luz, lógicamente, hacia la luz intestinal, provocando que caída, lógicamente, se forma, es como especie de a la luz intestinal, que es como tercer espacio, y hay una hipotensión, hipovolemia e hipotensión inmediatamente. Una sensación de
de plenitud gástrica, pero a la vez de fatiga, mareos. Vamos a explicar bien el cuadro seguidamente ahora. ¿Por qué? Porque el contenido ha llegado ahí y en vez de que en la fisiología normal del duodeno, que es absorber agua, azúcares y sodio, todo lo contrario, se lleva todos esos elementos hacia la luz del intestino de forma brusca. Por tanto, va a provocar la hipotensión y la hipovolemia de toda la vasculatura, de vasos sanguíneos, de toda esa área, de toda esa irrigación de las mesentéricas, de las arterias mesentéricas, etcétera, que hay ahí, de la mesentérica superior y las venas mesentéricas superior, va a traer mucha volumen hacia la luz intestinal y va a provocar entonces ese estado de hipotensión. Muy interesante síndrome, es de forma brusca, puede haberlo a los 10 o 20 minutos o puede haberlo a las 2 horas, hay clasificación en esto, pero esa es la principal fisiopatología. Aquí, por ejemplo, lógicamente, la fisiopatología más íntima, aquí un poquito explicado, paso rápido del alimento concentrado osmótico al duodeno. Lógicamente, el mismo dibujo, presencia rápida de alimentos como azúcar en el intestino, va a provocar gran cantidad de agua atraída hacia la luz, lo mismo que le expliqué anteriormente, a secreción de bradiquinina, serotonina y enteroglucagón. Estas son como hormonas, la serotonina, etcétera, la bradiquinina, son sustancias bien vasoactivas, por eso es un efecto vasomotor que se produce y viene la caída del volumen plasmático, lógicamente, de toda esa vasculatura que rodea al intestino. Y el paciente va a tener entonces, ¿qué cuadro clínico? Un cuadro de hipotensión y shock, con sudoración, etc. ¿Qué cuadro va a tener el paciente? Lógicamente, hipotensión, caída de volumen, lógicamente, mareos o conocido como disinesis en inglés, flushing, enrojecimiento por una inyección vascular que se produce, reacción vascular, palpitaciones o taquicardia, cuadro de shock, vasomotor, por eso de ahí también el flushing, las diarreas, llenura y dolor epigástrico, pudiendo llegar a la pérdida de la conciencia cuando es un caso grave de un dumping, quizás por ejemplo posquirúrgico, etcétera, que la masividad de ese material gástrico pasa al duodeno y arrastra casi prácticamente más de 1 litro de agua hacia el duodeno y hacia el intestino, crea ese estado de shock. Este es el cuadro prácticamente que se produce, semiológico y cuadro fisiopatológico. Ahora, prácticamente hay dos tipos dependiendo del tiempo, dumping temprano, que se produce caracterizado por la aparición de síntomas, sobre todo de 10 a 30 minutos, después postprandial, esa es la relación, postprandial significa después de haber comido, o a las 2 horas, de 2 a 4 horas después se puede producir, con alimentos prácticamente, especialmente aquellos ricos en carbohidratos, los azúcares, sobre todo son esos que tienen mayor concentración, que hagan mucha agua a través del sistema de ósmosis, por eso expliqué la ósmosis, hacia la luz intestinal. Estos son los dos tipos de dumping syndrome que se conocen. Relaciones de algunas técnicas quirúrgicas con el dumping. Por ejemplo, el BIRRO 1, que es una gastroduodenostomía, terminal, lógicamente ahí no hay píloro, ahí no hay control. Cuando hay que enseñar al paciente a comer y estar acostado un rato, hay que explicarle muchas cosas después de esto, porque si el alimento que llega aquí, como mismo llegó, pasa al duodeno, al intestino, se va a producir el síndrome de dumping, lógicamente. Está en el caso del BIRRO 2, igual, lo que pasa es que aquí el alimento no cae probablemente directamente al duodeno, sino que cae es lateral al yeyuno. Este es el BIRRO 2. Esto es un tipo de BIRRO 2 también. Aquí está, mírenla en I de Rose. En I es como una Y, en I de Rose, prácticamente. Pero ¿qué pasa? Que hay un tipo de alimento que puede venir para acá, se concentra y también produce el mismo efecto. Y el que viene hacia acá, hacia el yeyuno, también hace. Por eso es que se hace esta gastroyeyunostomía y también se hace una lateral aquí para que el alimento que pueda venir para acá también se vaya hacia el
Jekyll. Este es el virus 1 y virus 2. Está la relación del dumping syndrome y las cirugías bariátricas. La bariátrica, disminución del volumen gástrico, más de un 50%, lógicamente, va a provocar que el alimento que llegue acá se retiene muy poco y pasa directamente al duodeno o la manga gástrica. ¿Ves? La banda gástrica, la reducción de estómago, etcétera, o la I de Rose, que habíamos visto anteriormente, que es esta acá, la I de Rose, esta puede tener el mismo efecto. Ok, aquí está, esta de aquí, la I de Rose. Ok, tenemos entonces la vaguectomía con piloroplastia. Lógicamente, cuando se hace una vaguectomía, recuerden que se hace, por ejemplo, la Gynectomy Miculix, que se abre el píloro. ¿Por qué? Porque al hacer la vaguectomía, si se hizo troncular, lógicamente se queda sin inervación parasimpática, lo que es el píloro, y lógicamente se va a cerrar. Entonces hay que hacer una piloroplastia. Bueno, en este caso puede producirse el paso también hacia el duodeno del material y desaparece el freno duodenal, ¿ok? Que habíamos hablado. Por eso es que se hace entonces la técnica ultraselectiva. La ultraselectiva sería esta del vago, donde se respeta las ramas que van hacia el píloro, el nervio de lateral jet, que va por aquí, esta ramita que va por aquí, para mantener la inervación vagal del píloro, que haya un control de apertura y cierre del freno duodenal. Prácticamente se secciona de los ramos intraserosos, sería aquí. Está la troncular y la ultraselectiva. ¿Para qué? Para lograr que sigan las ramas que vienen hacia el área pilórica del vago y se mantenga el control del esfínter, el control esfinteriano, simpático para cerrar y parasimpático para abrir. No se altera, pero sí se controla la secreción gástrica porque hay una vaguectomía ultraselectiva para evitar el dumping. Muy importante. Sí, se mantiene el control aquí. Ok, ¿qué medicamentos? Prácticamente era una explicación un poco rápida de lo que era el síndrome de dumping. Ahí se pueden usar algunos medicamentos como la octreotide o sandostatin, la acarbose, que es medicamentos antidiabetes. Sobre todo va a ser antivasomotor, va a tener un control vasomotor simpático. La prandosa, que se llama parandase, que se llama así en Canadá, y precoce en Norteamérica, etcétera. Estos son medicamentos que se usan para evitar el shock, la discinesis, los mareos, la diarrea y las sudoraciones. Ayuda a lo que es el estado ese de shock, de un poco de malestar que se produce porque lógicamente sudoración, frío, etcétera, por ese estado de shock que se produce por esos efectos vasomotores. Estos medicamentos lo ayudan. Y además está el tratamiento quirúrgico, tratar de reconstruir un nuevo píloro. Es un poquito difícil, pero que evite el vaciamiento rápido. Es mejor que el alimento pase más lentamente, se demore la digestión, a que pase bruscamente y del síndrome de dumping. Así que bueno, nada, gracias. Este es el síndrome de dumping que quería hablarle. Hay muchas cosas más sobre el síndrome de dumping que se puede revisar, otras patologías asociadas, etcétera, sobre todo de la parte neurológica del sistema autonómico. Hay síndromes autonómicos que dan al traste con el verdadero control esfinteriano a nivel del píloro, por ejemplo, y pueden dar al traste con este síndrome y producir. Así que bueno, nos vamos, y ya después de haber explicado un poquito, recordar algunos aspectos de la fisiopatología gastroduodenal, muy importante.
les prometemos en el próximo tema, vamos a hablar un poquito de las funciones de membrana, porque es importante irnos preparando para, como que estamos en estos temas de donde pueden aparecer ya futuramente, hablando de intestino, diarrea, deshidrataciones, etcétera. Para hablar de deshidratación es muy importante conocer todas las funciones de membrana que se producen, etcétera. Vamos a hablar sobre eso, funciones de membrana, en el próximo video. Aquí, bueno, les pongo esta frase: la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. O sea, la vida pone obstáculos, como es lógico, pero pueden los límites para luchar contra esos obstáculos los pones tú mismo, están en la mente. Así que nada, tranquilos, seguimos adelante. No se olviden de usar las supergracias, si usted lo tiene bien, para apoyar el canal. Y no olvide de convertirse en miembro del canal o regalar membresías a estudiantes que puedan favorecerse con el caso mío en lo personal. Así que seguimos adelante. No olvidar seguir con nosotros en este canal. Seguimos adelante.